Buenos días. Aquí estamos nuevamente amaneciendo con una palabra de vida. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran en este momento frente a esta transmisión, tratando a tener un acercamiento más a Dios, conocer más a Dios a través de su palabra. Amén. Y es importante nosotros venir cada día y ponernos frente a esta transmisión, a esta hora, en hora de la mañana, pedir al Todopoderoso que nos bendiga, que nos dé paz, que nos dé salud física y salud y vida espiritual. Es importante que nosotros al levantarnos nos postremos ante los pies de nuestro Padre Celestial, que Él es bueno, Él es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que vive pendiente de cada uno de nosotros, y Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros, queridos hermanos, lo mejor para cada uno de nosotros. Así que vamos a hacer una oración ahí donde están sentaditos, aquí donde yo me siento en este momento, y poderle darle gracias a nuestro Padre Celestial por lo bueno y lo maravilloso que es con nosotros. Vamos a darle la gracia a nuestro Dios. Amén. Que Él nos escucha y Él nos oye. Él es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno y un Dios misericordioso. Amén. Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por permitirnos, Señor, volver a encontrarnos en familia, por volver a estar frente aquí en tu presencia, Señor, para conocer más de ti, Señor. Llénanos, Señor, de tu palabra, de tu amor, de tu paz, de tu misericordia, Señor. Enséñanos, Señor, a ser mejores cada día. Enséñanos, Señor, a obedecer tus estatutos, tu palabra. Enséñanos, Señor, a alcanzar ese galardón, el galardón de la vida eterna. Enséñanos, Señor, a creer en ti sobre todas las cosas, Señor, porque tú eres a quien debemos tener reverencia a diario ante ti, ante tu presencia, Señor. Porque tú fuiste el creador de los cielos y la tierra, tú fuiste el creador del mundo, Señor. Y en ti, Señor, ponemos nuestra confianza en este momento, Señor, para que cada palabra, Señor, que sea leída en este momento, Señor, no caiga en un vacío, Señor, sino que pueda echar raíz al 100 por uno, Señor. Que podemos convertirnos, Señor, en obreros, Señor, porque la miel es mucha y pocos los obreros. Y tú mandas, Señor, a que tu palabra sea predicada en el mundo entero a cada criatura, Señor. Estamos aquí en obediencia, Señor, transmitiendo este mensaje, Señor, para que nos edifique a cada uno de nosotros en cada área de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí estamos, hoy vamos a leer bajo el título ¿Cómo debemos amar a Dios? ¿Cómo debemos amar a Dios? Saben que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Es importante que nosotros aprendamos a amar a Dios. Es importante que también nosotros aprendemos a amar a su Hijo, amado a Jesús. A Jesús. Es necesario que nosotros aprendemos
amar a Jesús. Recuerden que Jesús dice en sus palabras que nadie va al Padre si no es a través de Él. Y el que cree en Él, cree en el Padre. Y el que cree en el Padre, cree en Él. O sea, nosotros tenemos que tratar de cada día, pensar cómo hago, cómo hacemos para acercarnos más a ti, Señor. Dime, Señor, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para depositar mi confianza, para entregarte mi corazón? Y la clave es la palabra. La clave es cuando nosotros venimos aquí a la palabra de Dios. ¿Saben que Jesús dice en Mateo 8:12, yo soy la luz del mundo? Amén. Yo soy la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. O sea, si nosotros seguimos a Jesús, nosotros llegaremos al Padre y no andaremos en tinieblas jamás. Dios nos entregó a su Hijo amado. Miren lo tanto que Dios nos amó a nosotros. Por eso es que Dios no nos pide nada que Él no lo haya hecho por nosotros. Nada. Dios primero nos amó y nos amó tanto que envió a su Hijo amado a morir en una cruz por ti y por mí. Y luego Dios se maravilla. Y Dios envía a su Hijo amado, a su único Hijo unigénito, a morir en una cruz, para que tus pecados sean limpios, tu pecado, mi pecado. Y eso es algo que nosotros debemos adorar, por la cual nosotros debemos someternos a Dios cada día. Cada día venía los estatutos, porque es de la única manera que nosotros tenemos un acercamiento a Dios. Es de la única manera que nosotros aprendemos a amar a Dios. Amar a Dios. Cuando nosotros venimos a la palabra y empezamos a escudriñar, el reino de Dios es la Biblia. El reino de Dios es habitar, como dice el Salmo 91, habitar el abrigo del Altísimo. Habitar. Nosotros debemos, para nosotros poder amar a Dios, debemos venir aquí a la Biblia, comenzar a escudriñar a Dios, a experimentar a Dios en nuestras vidas. Dios quiere tu perdón. Dios quiere, Dios anhela que tú no te pierdas. Dios anhela que tú seas como su Hijo. Ese es el propósito que Dios tiene. El propósito de Dios es que tú vengas al arrepentimiento. Por eso el Señor entregó a su único Hijo a morir en una cruz por ti y por mí. Nos enseñó que no hay nada que nosotros no podamos hacer. Jesús vino a ser un modelo, vino en cuerpo, así como tú, como yo, como hombre.
a enseñarnos que la ley se podía cumplir. Nosotros siempre vivamos que es difícil, que no podemos. Hermanos, podemos. Por amor a Dios, por amor a Jesús, nosotros podemos y debemos hacerlo cada día, entregarnos a Él, amar a Dios, amar a su Hijo amado, a Jesús. Claro, hermano, que en medio de este proceso, en medio de este caminar de la mano con Jesús, van a haber aflicciones. En medio de este proceso de tú empezar a experimentar a Dios en tu vida, va a tener momentos donde, digamos así como un buen dominicano, voy a tirar la toalla. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra no comienza a confrontar a nosotros mismos. Pero nosotros debemos mantenernos, soportar la prueba. Porque Dios no es un Dios. Dios no es hombre para mentir. Y Dios dice que aquel que soporta la prueba, Él le pondrá la corona. Ese galardón de que nosotros podamos heredar la vida eterna. Amén. Y esa vida eterna solamente podemos alcanzarla cuando nosotros confiemos infinitamente en Jesús. En Jesús. Dios nos ha enseñado en su palabra cómo amarlo, cómo andar bajo sus estatutos. A quien nos enseña qué es de agrado para Él y qué no es de agrado. Nosotros sabemos que andar en adulterio es malo, andar en fornicación es malo, que vivir en la mentira es malo, que cuando nosotros no nos amamos al prójimo, estamos yendo contra la voluntad de Dios. Dios nos enseña, es el segundo mandamiento, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Amarlo. Nos está diciendo aquí el Señor que si el amigo, que si el vecino tiene un dolor, que a ti también te duela, que tú formes parte, porque es que el segundo mandamiento que el Señor nos exige aquí, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Pero también nos enseña que nosotros debemos amar a sus hijos, reconocer que Jesús vino a morir en una cruz por ti y por mí. Amén. Amén. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios maravilloso. Dios es más que un sentimiento. Dios es más que un sacrificio. Dios lo dio todo por ti, por mí, todo. Nosotros debemos cada día abrigar el abrigo del Altísimo, habitar en Él, habitar en su palabra, habitar. Es como cuando nosotros llegamos a una ciudad y para nosotros conocer esa ciudad nosotros debemos caminar, compartir y empezar a conocer personas,
Y realmente cuando comenzamos a conocer personas, nosotros nos damos cuenta, porque nosotros somos muy expertos jugando lo demás. A veces digamos, wow, el vecino mío es malo, el vecino mío es incómodo, el vecino mío no es una persona agradable. Pero quizá tu vecino dice lo mismo de ti. Nosotros debemos que aprender a romper el hielo, a no pagar con otra ofensa. Si tú quieres que otro cambie, tú debes cambiar tú, porque claramente la palabra de Dios nos dice en el segundo mandamiento que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Tú tienes tu esposa, tú tienes esposo, y tú le exiges que tu esposa cambie. Tú le exiges que tu esposa cambie. Pero para que haya un cambio, tú debes cambiar tú. Yo debo cambiar yo primero para exigir que otro cambie. Porque la actitud tuya es lo que va a ayudar a que otro cambie, a que otro pueda tener sed, tener ansiedad de querer lo que tú portas. Por eso era que a Jesús todo el mundo lo seguía. Cuando Jesús llegaba a un lugar, la gente lo seguía porque eran multitudes de gente, miles que seguían a Jesús. Porque la gente quería probar qué había, qué había en este hombre, qué había en Jesús, que todo el mundo lo seguía. ¿Saben qué? Había una anécdota, un cuento, que había un niño cuando Jesús vino por primera vez a Galilea y montaron a Jesús en un burro. Y cuando Jesús hacía la entrada a la ciudad, a Jesús lo recibieron con mucho aplauso. ¡Wow! Y eso era aplauso. Y la gente se gozaba de ver al Mesías entrar a la ciudad. Pero a Jesús en ese momento lo acompañaba un niño. Y cuando él llegó allá a la casa, le pregunta al niño, le dice el niño a su padre: papi, wow, mi padre, mi burro es un burro famoso, mi burro, la gente lo aplaudía, mi burro, la gente se gozaba en él. Pero el padre, como sabía, sabiamente le dice: yo quiero que tú vuelvas allá y vuelva a la puerta de la ciudad y vuelva a entrar nuevamente. Y cuando él fue de nuevo, ya el Mesías no estaba subido en el burro. La gente se quedó quieto, la gente no aplaudía, porque aquí la gente no aplaudía al burro. Aquí la gente a quien aplaudía era quien portaba el burro en ese momento. Aleluya. ¿Quién portaba el burro en ese momento? Cuando entró Jesús montado en ese burro. Era que portaba el Mesías. Era que portaba al dador de la vida eterna. Amén. ¿Saben que la Biblia nos habla a nosotros de río de agua viva? De río de agua viva. Y yo te digo, hermano, que realmente es así. Cuando nosotros venimos aquí, cuando nosotros venimos y comenzamos a buscar primero el reino de Dios y su justicia, viene y nosotros comenzamos a vivir, comenzamos a sentir refrigerios en nuestra vida. Nosotros comenzamos a vivir realmente una nueva experiencia, una nueva vida, pero no una vida temporal,
como nos la ofrece el mundo. Nosotros comenzamos a sentir que realmente corren un manantial de agua viva en nuestro cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque empieza a habitar el Espíritu Santo en nosotros. Empieza a habitar. Mucha gente dice, digamos, que todos somos hijos de Dios. No, hermano, no, está equivocado. Todos somos criaturas de Dios. Ahora, ¿cómo nos convertimos en hijos de Dios? Cuando nosotros venimos a la palabra. Cuando nosotros venimos a la palabra y sellamos cuando confesamos nuestro pecado ante Dios. Por eso nosotros debemos cada día de arrepentirnos de nuestros malos caminos, siempre ver dónde estamos pisando, siempre ver qué estamos haciendo, qué es de agrado para Dios y qué no es de agrado para Dios. Porque debemos amar a Dios primero amar a Dios y luego amar a su Hijo amado. Pero para llegar al Padre debemos creer en Jesús, en que Jesús vino a morir en una cruz por ti y por mí, a hacer un sacrificio en esa cruz por ti y por mí. En Juan 7:37 dice así la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. Amén. ¿Se dan cuenta ustedes? El que cree en Jesús, el que cree en la palabra de Dios, correrá río de agua viva. Amén. Y yo te testifico, te doy fe y testimonio que realmente cuando nosotros venimos aquí a la palabra de Dios, cuando nosotros comenzamos a experimentar a Dios, a Jesús en nuestras vidas, la vida de nosotros automáticamente no cambia. Nosotros tendremos una vida diferente automáticamente. Nosotros comenzamos a vivir una vida llena de paz, llena de amor. Nosotros comenzamos a tener sanidad física y sanidad espiritual, porque nosotros vivamos vendados. Si nosotros no aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas, amar a su Hijo amado, a Jesús, ¿cómo nosotros podemos amar lo demás, lo que nos rodea, hermano? Vamos a leerle un poco aquí de Jesús y la mujer samaritana. Amén. Dice así en el capítulo 4 de Juan, Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. O sea que Jesús bautizaba y que hacía más discípulos que Juan. Eso decían los fariseos. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, Yaniel, agua, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues una viuda de Samaria, llamada Sirca, junto a la hereda que Jacob
Dios a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria y a sacar agua. Y Jesús les dijo: dame de beber. Jesús le dijo a esta mujer: dame de beber. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús les dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer de Samaria les dijo: ¿cómo tú, siendo judíos, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y les dijo: si conociera el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él, te daría agua viva. Amén. Así mismo es cuando nosotros pidamos a Dios, cuando nosotros nos involucramos con Dios. Es que, si son que los cambie de cristal, es que nosotros realmente vamos a comenzar a vivir, a entender, a disfrutar de esa agua viva que solamente en Cristo, creyendo en su Hijo amado, comiendo del pan de la vida, nosotros vamos a sentir que esa agua viva corre por nuestro cuerpo. Amén. Y dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro? Dice la mujer samaritana: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos, y Jesús y sus ganados, perdón? Respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Amén. Amén. Así mismo es, queridos hermanos. El que bebe del agua que es ingerir, como yo siempre digo aquí en la palabra, que nosotros debemos ingerir a Jesús para nosotros tener la mente de Cristo, pensar como Cristo, comportarnos como Cristo, andar como Cristo. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros no volveramos a tener sed jamás. 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 Así dice la palabra de Dios. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Amén. Nosotros debemos que cada día acercarnos más, mostrar con nuestros hechos que nosotros realmente amamos a Dios, que amamos a Jesús, que reconozcamos el sacrificio que Jesús vino a pagar en una cruz por ti y por mí. Amén. De la forma que nosotros amamos y mostramos el amor hacia el Padre, a Dios, es cuando somos capaces
de venir aquí a los estatutos de Dios, tratar de cada día identificar las cosas que no son de agrado para Dios ni para el mundo, tratar de hacer las cosas bien delante de Dios y tratar de hacer bien las cosas delante de los hombres. Y cuando nosotros comencemos a hacer realmente la voluntad de Dios en nuestras vidas, que a eso fue que vino Jesús a enseñarnos a nosotros, a que se puede cumplir la ley. Porque ¿qué nos pide? Dios no nos pide a nosotros nada que Él no hiciera. Ahora, háganse un inventario con su vida. Hagan un inventario con su vida. Yo hago un inventario con mi vida también, a diario. Y me pregunto, pero Dios no me pide nada. Dios no me pide a mí nada que Él no haya hecho por mí. Porque solamente con Jesús pagar ese precio en esa cruz, ¿para qué? Para que tú seas salvo, para que yo sea salvo. Miren lo cuánto que Dios nos amó a nosotros. Miren lo cuánto que Jesús también nos amó a nosotros. Que Jesús le dijo al Padre, envíame a mí. Envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Jesús se ofreció. Entonces, no amemos a Dios como yo decía que yo amaba a Dios, que yo lo amaba. Pero nosotros no amamos a Dios cuando andamos en desorden, cuando andamos fuera de Dios. Sin Dios nada puede ser, hermano, nada puede ser. Tenemos que venir aquí a los estatutos, al manual de vida, para que nosotros nos demos cuenta cómo debemos amar a Dios. Porque el mismo Dios nos explica. La misma palabra comienza a confrontarnos y a decirnos cómo debemos amarlo. ¿Cómo? Por eso es que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas van a venir por añadidura. Por eso fue que Dios entregó a su Hijo amado a morir en una cruz por ti y por mí. Lo entregó a la humanidad. Dios entregó a la humanidad solamente por amor a nosotros. Es que no hay nada imposible, no hay nada imposible para Dios. Pero yo te digo que tendremos resultados. Yo te aseguro que en Cristo Jesús, que creyendo en su Hijo, que creyéndole a Dios infinitamente, hay resultados. Hay resultado en Dios. Hay resultado en Jesús. No importa qué tan malo sea tu pasado. No importa. Cuando tú vienes, cuando nosotros venimos y comenzamos a experimentar a Dios, a amar a Dios sobre todas las cosas, nosotros venimos, comenzamos a ver resultados diferentes en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a aportar, miren, el Espíritu Santo es como un chip, que es como una memoria UHB, que nosotros la tenemos. Y la memoria es como una memoria UHB que nosotros la tenemos puesta en nuestras manos o en un bolsillo. Si nosotros no la conectamos a la computadora o a un radio, nosotros no veamos lo que hay dentro de ella. Así es la palabra de Dios.
La palabra de Dios es como una memoria USB. Ahí está todo, ahí está todo, ahí está el reino de Dios. Entonces ya es bueno que tú te conectes con el Espíritu Santo, te conectes con Dios, te conectes con Cristo. Amén. Para que diga y comience a decirlo y comience a mimarte a ti mismo. Tú te vas a empezar a amar, tú vas a empezar a amar al prójimo, tú vas a empezar a amar a tu hijo, tú vas a empezar a... ¡Wow! Amén. ¿Sabe por qué? Porque empieza a cargarse. Recuerden que cuando tú te conectas, cuando tú conectas la memoria, empieza un proceso que ella tiene que vaciarse, cargarse para empezar a transmitir. Así mismo es la palabra de Dios. Cuando tú te conectas con la palabra, comienza entonces a aprender a amar a Dios. Comienza a experimentar, habitar en su palabra. Y cuando tú te sujetes de esa roca fuerte de Jesús, tienes que aprender a amar. Tenemos que aprender a amar a Jesús. ¿Para qué? Para conectarnos con Dios. Él es nuestra conexión con el Padre, Jesús. Hermano, Dios lo bendiga, que tengan un maravilloso día el día de hoy. Vamos a despedir ya la transmisión en este día. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga grandemente. Que esta palabra haya llenado cada rinconcito de su vida, de su alma. Que el Espíritu mismo pueda venir a cada uno de nosotros y mantenernos firmes en su palabra, mantenernos firmes, cada día hacer la voluntad de Él, de venir aquí al pan de la vida, la palabra de Dios, y comer pan, comer. ¿Para qué? Para que empecemos a beber de esa agua viva, Jesús en nuestro corazón. Esa sed que no nos dará sed jamás. Esa vez que nos conecta con la vida eterna. Poder obtener ese galardón de no tener una vida temporal como la que nos ofrece el mundo. Dios nos envió a nosotros con un libre albedrío, pero Dios quiere que nosotros seamos salvos. Nosotros somos probados como el oro fino, pero el que resiste la prueba, Dios le pondrá la corona. Dios lo bendiga, que tengan un maravilloso día. Amén y amén. Vamos a resistir la prueba, para que juntos obtenemos la corona de la vida eterna. Amén y amén. Ponte la canción de Dani Rivera, Jesucristo, yo estoy aquí. ¿Cómo se llama?